Nacional. El pueblo nicaragüense se enfrenta a una encrucijada electoral el próximo 7 de noviembre. Estamos demandando elecciones libres, transparentes, democráticas. En medio de una intensa persecución política y pérdida de libertades, 6 aspirantes presidenciales siguen presos o bajo arresto domiciliario. No hay condiciones para el retorno. Mientras tanto, la cifra de nicaragüenses solicitando asilo político en nuestro país se ha triplicado. Hoy conversamos con 2 de esos exiliados y analizamos cómo enfrentará el mundo la perpetuación en el poder de Daniel Ortega bajo estas condiciones. Esto es Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en otra edición de Estado Nacional. Agradecemos mucho su compañía la mañana de los domingos. Al concluir esta semana, analizamos en retrospectiva la situación que se vive en la hermana nación de Nicaragua, sobre todo en el marco del 42 aniversario de la Revolución Sandinista el pasado 19 de julio. Este nuevo aniversario se da a escasos 4 meses de un proceso electoral que múltiples activistas políticos han señalado como viciado en ese país debido a toda una persecución y una ola de arrestos que se ha hecho contra los opositores políticos del gobierno de Daniel Ortega. ¿Qué pasa en la hermana nación de Nicaragua y sobre todo qué va a suceder después del 7 de noviembre cuando sean las elecciones en este contexto? Para eso, permítame presentarle los invitados que tenemos el día de hoy. Está con nosotros don Javier Sancho, él es ex embajador de Costa Rica en Nicaragua y un diplomático de carrera. Bienvenido, don Javier. Muchas gracias. También nos acompaña el día de hoy don Luis Carrión. Él fue uno de los 9 comandantes de la dirección del Frente Sandinista y quien es hoy uno de los dirigentes del grupo opositor UNAMOS. Él tuvo que exiliarse recientemente en Costa Rica en medio de la ola de arrestos que ha hecho a opositores políticos que ha hecho el régimen de Ortega. Muy buenos días, don Luis. Bienvenido. Muy buenos días, Liliana. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en su canal. Y también está con nosotros el reconocido periodista, ícono en este momento del periodismo en Nicaragua, don Carlos Fernando Chamorro. Él es fundador del medio de comunicación Confidencial y quien también ha tenido que nuevamente venir al exilio, don Carlos Fernando, por segunda vez en esta nueva ola de arrestos. Bienvenido. Buenos días, Liliana. Gracias por estar acá. Es un contexto muy triste en el que estamos en estos días con la cantidad de hermanos nicaragüenses que han tenido que venir a nuestro país como exiliados políticos. Antes de empezar, quiero recordarles por qué nuestros 2 invitados nicaragüenses el día de hoy están en nuestro país. El régimen intentó capturar a nuestro director Carlos Fernando Chamorro. Decenas de policías allanaron su casa durante varias horas sin justificación alguna. El objetivo, como él lo ha explicado, era silenciar a un periodista. Luis Carrión, directivo de la Unidad Demócrata Renovadora UNAMOS, antes conocida como Movimiento Renovador Sandinista. Carrión anunció que tuvo que salir del país tras la captura de 6 de sus correligionarios por parte del régimen, incluyendo a sus compañeros de lucha insurreccional durante la Revolución Sandinista contra la dictadura de Somoza, Dora María Telles, y el general en retiro Hugo Torres. Esta es la realidad que trae estos hermanos nicaragüenses al país, como muchos otros que en este momento han tenido que buscar por su integridad y su seguridad física refugio en nuestro país. Comienzo con usted, don Luis Carrión. Usted fue parte de esta revolución sandinista, uno de los excomandantes. ¿Cuál es la mirada que hace usted 42 años después en una situación tan diferente? Bien, Ortega recientemente celebró el 42 aniversario de la revolución en una situación de gran aislamiento internacional. El único invitado que estuvo en esta ocasión fue un señor de la República de Abjasia, casi nadie sabe ni siquiera dónde queda, y en un ambiente de enorme temor, producto de una represión como no se había visto en muchísimo tiempo en Nicaragua y que ha tenido el objetivo de intimidar a todo el mundo y ha provocado una nueva ola de exiliados. Yo he vivido esto en lo personal como una gran traición, y yo diría doble traición. Primero, la traición a las aspiraciones
del año 79, de libertad y de justicia social y de reconstrucción de un país que estaba completamente destruido por la dictadura de Somoza, y la traición a 1990, cuando se presentó la oportunidad para que el Frente Sandinista se convirtiera en uno de los grandes pilares de la transición democrática en Nicaragua. Y Daniel Ortega en realidad ha estado traicionando esto desde hace mucho tiempo y llegó al poder a constituir una dictadura. Así que yo lo siento entonces como una doble traición y en especial por la traición personal a sus propios compañeros de lucha, a mis compañeros que hoy guardan prisión en las cárceles de Ortega. En su caso personal y en la mayoría de los que se están teniendo que movilizar en este momento, también con un enorme costo emocional, afectivo, familiar. Usted me comentaba, usted estuvo en el exilio aquí en Costa Rica hace muchos años, en el 76 me dijo, y ahora es otra cosa. Claro, el exilio del 76 fue un exilio de joven. No fue tan difícil. Este exilio ahora, a mis 68 años de edad, que he tenido que unir con mi esposa, tiene otra connotación, la connotación de una gran incertidumbre. Toda mi familia está prácticamente dispersa fuera del país porque por diferentes razones mis propios hijos han sido también perseguidos, ¿verdad? Y estamos viviendo una completa desarticulación familiar, con dificultad para vernos. Mis hijas no pueden salir de Estados Unidos, yo pues tengo que hacer gestiones para poder salir de aquí. Así que este exilio, aparte de la incertidumbre económica, qué va a pasar, qué puede uno hacer, y la sensación de los que uno dejó atrás, de sus compañeros que están en prisión y de los que están todavía sufriendo persecución en Nicaragua. Realmente es un tránsito difícil y que de alguna manera se hace más factible porque hemos recibido aquí acogida y cariño que nos ayudan a hacer la transición. Claro. Carlos Fernando, en su caso personal, usted estuvo también aquí en el 2018 y ahora nuevamente en una posición diferente, igual tratando de hacer periodismo serio, independiente desde el exilio. Yo tuve que exiliarme a inicio de 2019 porque en la ola represiva del 2018, bueno, mi redacción fue asaltada por la policía y se la tomaron, se robaron todos los equipos y se la tomaron. Nunca hubo una orden judicial o un señalamiento de cuál era el objetivo de esa acción. Después supe que corría el riesgo de ser detenido y por eso me tuve que venir a Costa Rica por veredas para seguir haciendo periodismo desde acá. Y regresé a Nicaragua a finales de 2019 a reclamar mis derechos, a reclamar la devolución de mi redacción y a seguir haciendo periodismo. Pero bueno, ahora el 20 de mayo, por segunda vez, la policía asaltó mi redacción. Y reitero, nunca hubo una orden judicial o un papel que justificara, más allá de la intención de cerrar a un medio de comunicación, de silenciar a un periodista, y finalmente eso desembocó en el allanamiento a mi propia casa cuando yo ya había salido del país porque no quería estar silenciado en la cárcel, y desde acá pues sigo haciendo periodismo. Esta persecución contra su medio de comunicación coincide con toda esta ola de arrestos también de los opositores políticos. De hecho, la primera acción de facto es el asalto a mi redacción. Varios días después se produce los interrogatorios contra mi hermana Cristiana Chamorro, precandidata presidencial, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que culmina con el allanamiento a su casa, donde es mantenida hasta el día de hoy en arresto domiciliar. Y unos días después capturan a Arturo Cruz, regresando de Estados Unidos en el aeropuerto, otro precandidato presidencial, y pocos días después a Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, y hoy son 6 precandidatos en la cárcel y más de 15 líderes políticos. Precisamente vamos a repasar cuál es la situación de todas estas personas que han sido perseguidas, arrestadas o están bajo arresto domiciliario en sus casas en Nicaragua. Lo hacemos en nuestra pantalla Idea Hub. Huawei Idea Hub, la solución 3 en 1 para oficinas inteligentes, proyector, videoconferencia y pizarra inteligente.
Huawei Idea Hub, un nuevo estilo para tu oficina inteligente. Bien, como decía don Carlos Fernando, la primera arresto después de que empezaron en su redacción fue precisamente la de su hermana Cristiana Chamorro. En este momento hay 26 rehenes electorales, de ellos 10 son líderes políticos, tenemos 6 candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales, 2 líderes del sector privado, también 2 líderes del movimiento estudiantil. A la vez tenemos que también fueron víctimas de estas acciones de persecución, 2 líderes campesinos, 2 miembros de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, un periodista y también una persona que era conductor personal. Los precandidatos que están en este momento bajo este asedio: Cristiana Chamorro, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y aspirante presidencial independiente. También Arturo Cruz Sequeira, quien es politólogo, ex embajador y también académico. Él estaba aspirando por el partido Alianza Ciudadanos por la Libertad. También Juan Sebastián Chamorro, exdirector de FUNIDES y quien fuera también de la Alianza Cívica, precandidato de la Alianza Ciudadana por la Libertad. Félix Maradiaga es otro de estos líderes políticos que ha sido perseguido y está bajo arresto, politólogo y precandidato de Unidad Nacional Azul y Blanco. También el colega periodista Miguel Mora Barberena, quien es el propietario del medio de comunicación 100% Noticias y estaba aspirando a una precandidatura por el movimiento Restauración Democrática. Además, también está Medardo Mairena, quien era líder y precandidato del movimiento campesino. Toda esta situación ha hecho que muchos de también otros líderes del partido, como decía usted, Carlos Fernando, estén siendo víctimas de allanamientos a sus casas, persecuciones y demás. Bueno, este es el cierre del espacio político, este es el cierre de la competencia electoral. Esas 6 personas que usted acaba de señalar son los que estaban compitiendo por ser el candidato único de la oposición. Y todos ellos eran quienes tenían mayor proyección en las encuestas en cuanto a opinión favorable y en cuanto a intención de voto. La decisión que tomó Ortega es ir a una elección sin competencia política. Al día de hoy en Nicaragua hay 6 partidos colaboracionistas, entre ellos el del expresidente Arnoldo Alemán, que van a ir a esa elección, pero no representan competencia ni ponen en riesgo el poder de Ortega. Y hay otro partido, que es el Partido Ciudadanos por la Libertad, que ha decidido que se va a inscribir a pesar de todo. Es un gran dilema realmente si ese partido va a lograr algún apoyo cuando 6 líderes están en la cárcel y cuando el país entero está casa por cárcel. No hay en Nicaragua libertad de reunión, libertad de movilización y tampoco hay un consejo electoral confiable que pueda contar los votos, ni hay observación nacional e internacional. Así vamos a ir a unas votaciones el 7 de noviembre. Yo no le llamaría unas elecciones porque no son ni libres, ni transparentes, ni competitivas. Don Javier, ¿qué se puede esperar de la comunidad internacional? ¿Cómo mira esta votación, como dice Carlos Fernando, que no es una elección, sino es una votación del próximo 7 de noviembre? ¿A qué está esperando la comunidad internacional? Bueno, un saludo muy cordial a Carlos Fernando y a don Luis Carrión también. Muy buenos días a todos. Es una situación muy difícil. Creo que, como lo ha escrito muy bien Carlos Fernando, la situación que enfrenta Nicaragua es trágica. Hay un drama humano muy fuerte, pero sobre todo hay un quiebre total y absoluto del sistema democrático nicaragüense. No podemos decir que en Nicaragua exista en este momento una democracia. Lo que vemos es una dictadura que se ha querido perpetuar en el poder desde su reelección en el año 2007, una reelección en el 2012 y una reelección más en el 2017. Ortega no está dispuesto a entregar el poder fácilmente. Lo hemos visto y lo hemos dicho en otras oportunidades, como desde que Tomás Borges le advirtió en el año 90, cuando perdió las elecciones justamente con una gran presidenta de Nicaragua, doña Violeta Barrios de Chamorro, una mujer que hizo todo lo posible por sacar a Nicaragua de donde ya la tenía el Frente Sandinista tras 11 años de gobierno. Ahí vemos cómo Borges le advierte, Tomás Borges le advierte a Daniel Ortega que se podía perder todo, pero que no se podía perder el poder.
Y eso es lo que estamos viendo ahora, porque lamentablemente hubo una elección después de doña Violeta, ganó Arnoldo Alemán, lamentablemente él ahí no supo mantener ese input que le había dado ya la señora Violeta Barrios, viuda de Chamorro, sino que por el contrario entró en componendas también con el comandante Ortega y con su grupo, y posteriormente llegó también don Enrique Bolaños, recientemente fallecido, un hombre bueno, un hombre muy decente, pero que lamentablemente no pudo hacer absolutamente nada por conservar la democracia en Nicaragua. Entonces, no veo a un Ortega fácilmente dejando el poder, no veo que permita que haya observación internacional o nacional libre para las elecciones. No veo un consejo electoral en Nicaragua responsable, serio, imparcial, que haga una elección limpia, y como dice Carlos Fernando, aquí lo que va a haber es una votación simplemente, porque van a haber algunos partidos zancudos, y aquí los compañeros nicaragüenses me podrán decir más de eso, pero que son partidos puestos ahí por Ortega para maquillar de alguna forma una votación que a todas luces le va a favorecer. Aquí lo que hay que ver sería en el 8 de noviembre qué va a decidir la comunidad internacional. Claro. Quería, retomando eso que usted decía, preguntarle a don Luis Carrión, porque muchos nos preguntamos, ¿qué trastoca la mente de una persona como Daniel Ortega, que hace 42 años participó en esta revolución, que lleva a Somoza fuera del poder? ¿Qué trastoca esa mente para que ahora esté en una posición casi similar? Bien, Daniel Ortega nunca fue un verdadero demócrata. Después de las elecciones del 90, en la que perdió contra doña Violeta Chamorro, él quedó profundamente traumatizado y se prometió a sí mismo que si volvía al poder, nunca más lo iba a dejar. Así es que cuando en el 2007 él regresa al gobierno, comienza inmediatamente a sentar la base de una dictadura, porque nunca tuvo la intención de abandonar el poder. Y fue así que fue cooptando todas las instituciones, la policía, el ejército, el sistema judicial, la fiscalía, prácticamente todas las instituciones las sometió a su mando, a su poder, las sustrajo de su obligación a estar regidas por la ley y están únicamente sometidas a sus decisiones. De tal manera que lo que ocurre en el 2018, ¿verdad?, es que se manifiesta explícitamente la naturaleza dictatorial de ese gobierno, ¿verdad? Con la represión brutal, los asesinatos, los casi 1000 presos políticos que llegaron a haber en el año 2018. Esa es la vocación de Ortega. Ortega no va a dejar el poder por su propia voluntad. No tiene intención de hacerlo, y todo lo que está haciendo es para perpetuarse. Es decir, toda esta represión, todos los cambios reaccionarios en la ley electoral, todo lo que ha hecho es para mantenerse en el poder. Ortega es un dictador, y además con una vocación dinástica. Es decir, es una dictadura bicéfala, él y Rosario Murillo, y además pues tiene al parecer aspiraciones de heredar el poder a alguno de sus hijos. Carlos Fernando, esto de los partidos zancudo, tal vez para que los costarricenses lo entiendan, esto es una forma de hacer ver esa elección del 7 de noviembre como si fuera un proceso democrático, pero no lo es. ¿Qué pueden hacer? Una de las cosas que se ha señalado es que la oposición en Nicaragua no ha sido capaz de unirse en una fuerza para poder hacer un contrapeso a esta arremetida de Ortega. No sé que en Costa Rica existe también esa expresión. En Nicaragua eso surgió en los años 50. Los zancudos son los chupasangre, y se les llamó así porque están pegados al presupuesto y colaboran con el dictador de turno. Es cierto que la oposición en Nicaragua no construyó un solo vehículo, un solo partido, y sin embargo los líderes de la oposición que surgieron de las protestas, como Medardo Mairena, el líder campesino, los líderes estudiantiles, Juan Sebastián y Félix, y otros que llegaron por otras vías, como mi hermana Cristiana o Arturo Cruz y Luis Fley, excomandante de la Contra, que ahora está en el exilio, al final encontraron que solo había un vehículo, solo había un partido en el que todos decidieron ir a competir.
y ahí se iba a realizar algo parecido a una primaria. Entonces, es verdad que no había unidad a nivel político, pero sí había una vocación de liderazgo nacional de escoger a un solo candidato y a una sola casilla electoral. Y aparte de eso, yo diría, para complementar lo que decía Luis Carrión, en Nicaragua surgió una nueva mayoría política en las protestas de 2018. En ese momento Daniel Ortega se dio cuenta de que jamás podría ganar una elección, ni él, ni Rosario Murillo, ni nadie del Partido Sandinista. Ahí perdieron cualquier posibilidad y creo que en ese momento también tomó o reafirmó la determinación de no permitir nunca una competencia política el 7 de noviembre. ¿Y cuál es la situación en este momento de todos esos presos políticos? Mire, con la excepción de mi hermana Cristiana y la señora María Fernanda Flores de Alemán, que están bajo arresto domiciliar, que quiere decir que están aisladas en su casa, rodeadas por la policía, pero sí tienen contacto con sus familiares. Ese es el caso de mi hermana Cristiana. Los otros 24 presos, algunos tienen más de 50 días de estar en la cárcel del Chipote sin que ningún familiar haya podido tener contacto con ellos, tampoco un abogado defensor y tampoco un médico. Estamos hablando de situaciones de privación que cualquier defensor de derechos humanos califica eso como una desaparición forzosa. Se supone que están en el Chipote porque les llevan agua, alimentos no les dejan pasar agua y se supone que están ahí. Pero eso es un acto de fe. Sí. Y por lo tanto hay una demanda nacional y una demanda internacional, primero que liberen a todos los presos políticos, porque no hay ningún motivo para el que estén presos. Están presos por sus convicciones democráticas, por demandar elecciones libres. A eso Ortega ha inventado leyes que lo criminaliza y dice demandar elecciones libres, dice Ortega, es traición a la patria. Demandar una protesta cívica, eso es un golpe de Estado. Pero si aquí el único golpe de Estado lo dio Ortega cuando desmanteló las instituciones democráticas y estableció un Estado policial. En Nicaragua no hay libertad de reunión, ni libertad de movilización, ni libertad de prensa, ni libertad de expresión. De facto fueron canceladas las libertades. Claro, conforme se va acercando el proceso electoral este 7 de noviembre, el panorama se va poniendo pues cada vez más sombrío. Vamos a ver algunos de los hechos más relevantes en los últimos 8 días alrededor de esto. Primero, en San José el pasado domingo, por las principales avenidas de San José se dio una manifestación de nicaragüenses en el exilio. Vamos a ver la nota realizada, así lo reportó el programa esta semana del medio de comunicación Confidencial. Estamos demandando elecciones libres, transparentes, democráticas, unas elecciones de verdad, no el circo electoral que está tratando de montar la dictadura. La marcha que cruzó las principales avenidas de la capital costarricense es la primera manifestación masiva de nicaragüenses en Costa Rica desde el inicio de la pandemia de la COVID-19. Estamos aquí caminando por la justicia, por nuestros hermanos asesinados. Y en solidaridad con nuestra gente, porque sabemos que nuestra gente, aunque quiera gritar, vos sabes que es un delito andar tu bandera. La marcha fue encabezada por campesinos en el exilio que viajaron desde Upala hasta la capital costarricense para participar de la manifestación. Nosotros venimos de lo más lejano, pero hicimos un gran esfuerzo porque creemos que Nicaragua nos necesita. Hay 140 presos políticos, incluyendo líderes del movimiento campesino también, y hoy estamos demandando la libertad de todos los presos políticos. A la manifestación también asistieron defensores de derechos humanos y madres de Abril para demandar justicia sin impunidad. Nosotros como familia vamos a seguir demandando la justicia por el asesinato de Gerald Vázquez y por los asesinatos de todos nuestros familiares que fueron ocurriendo desde el 18 de abril. Y como madre vamos a seguir firmes exigiendo justicia por todos los asesinados. La escalada represiva del régimen de Daniel Ortega ha incrementado el exilio de más nicaragüenses en Costa Rica que no tienen condiciones para un retorno seguro a Nicaragua. A este momento no tenemos condiciones para retornar, pero vamos a retornar y le prometemos al pueblo de Nicaragua que el movimiento campesino anticanal en el exilio vamos a retornar, vamos a nuestro territorio y vamos a movilizar a nuestro pueblo por la libertad de nuestro país. Bien.
Bien, y esta angustiante situación que viven los hermanos nicaragüenses ha hecho que, como veíamos y vamos a ver ahora en estas imágenes, la cantidad de solicitudes de asilo político en nuestro país se haya disparado. Como vemos, en enero teníamos 1.282, se mantuvo muy estable hasta el mes de abril, cuando contabilizamos 1.222. Sin embargo, ya para el mes de mayo empezó a subir un poco más a 1.485. Sin embargo, el fenómeno se da en el mes de junio, donde, como vemos, se triplica la cantidad de solicitudes de asilo, 4.378. Don Javier, usted había pronosticado esto desde hace un par de meses, había dicho usted, eso va a suceder y va a seguir sucediendo. Creo que es de esperar que en los próximos meses, conforme se vaya agudizando el conflicto, esta cifra vaya a subir. Va a subir mucho más. Evidentemente, la situación que se da en Nicaragua y que se ha recrudecido, yo diría, desde los hechos del año 2018, abril de 2018, que han venido creciendo de una forma muy fuerte, ha motivado que muchos de los ciudadanos nicaragüenses busquen oportunidades en otros lugares, en este caso en Costa Rica, que pues, les brinda la posibilidad también de reorganizar su familia, de regruparse, de tener aquí libertad, de tener paz, de poder circular por una calle como lo vemos en esas imágenes del domingo tras anterior o anterior, en que los nicaragüenses puedan levantar la bandera azul y blanco con orgullo, como patriotas que son todos los que están acá también en Nicaragua. Decía don Carlos Fernando, le escuché decir, perdón, don Javier, un día de estos en otra entrevista, que en este momento en Nicaragua salir con la bandera de la patria es visto como un acto político a perseguir. Mire, hay personas que están presas y condenadas por haber salido a protestar con la bandera azul y blanco. Se les atribuyen otros delitos, como hay un joven de apellido Beteta que fue capturado en diciembre del año pasado y hoy tiene 5 años de cárcel porque en la mochila donde solo andaba su bandera, después la policía inventó que ahí tenía droga y que tenía armas. Y hace un año, exactamente el 19 de julio del año anterior, a un joven llamado Jorge Luis Rugama en la Trinidad, día del aniversario de la Revolución, el 41 aniversario, mientras los manifestantes sandinistas andaban recorriendo el pueblo, él salió a gritar, ¡viva Nicaragua libre! Lo ejecutaron de un balazo. Y el asesino, que era un funcionario público, luego fue liberado de la cárcel bajo el supuesto atenuante de que había tomado, que estaba ebrio, y en segundo lugar, de que padecía un trauma por las protestas de la oposición contra el gobierno. Ese es el retrato del sistema judicial de Nicaragua. Nicaragua libre, bandera azul y blanco, es un acto criminalizado. Bien, vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a analizar las declaraciones que dio el presidente Ortega este 19 de julio en las celebraciones del aniversario de la Revolución. Ya volvemos. Les recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesan mucho sus sugerencias, críticas y observaciones. Gracias por continuar con nosotros hoy que estamos aquí en Estado Nacional analizando la situación en Nicaragua. Nos acompañan el periodista Carlos Fernando Chamorro, también el excomandante Luis Carrión y el ex embajador Javier Sancho. Vamos a empezar este segundo bloque viendo qué fue lo que dijo el presidente Ortega esta semana en el marco del aniversario, del 42 aniversario de la Revolución Sandinista. Vemos el reporte realizado por el programa Esta Semana del medio de comunicación nicaragüense Confidencial. El presidente y candidato a la reelección, Daniel Ortega, celebró el 42 aniversario de la Revolución Sandinista con un acto partidario en el que acusó a Estados Unidos de conspirar contra su gobierno e invocó al pueblo armado. Por eso les digo, el pueblo unido jamás será vencido y el pueblo armado jamás será aplastado. Las acusaciones de Ortega contra Estados Unidos coinciden con su acercamiento diplomático con Rusia, mientras el resto de la comunidad internacional le demanda detener las violaciones de los derechos humanos. Horas antes de la actividad partidaria, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, rechazó el injerencismo contra Nicaragua en las elecciones de noviembre, en un evento en que recibió al canciller Denis Moncada y a 2 hijos de Daniel Ortega,
Rafael y Laureano Ortega Murillo, ambos sancionados por Estados Unidos. Ortega también anunció un aumento del 5% en el salario de los empleados públicos y atacó a los empresarios que pagan impuestos, a los que llamó miserables que no se preocupan por el pueblo. Los empresarios estos que maldicen la vaca pero se tragan la leche, no les ha quedado más camino que seguir trabajando porque saben que están ganando. El día que no estén ganando, cierran la planta y se van. Don Luis, una acusación de que esto es un intento de los Estados Unidos por desestabilizar el gobierno y además invocar al pueblo armado. ¿Cómo leemos esas declaraciones del presidente? Bien, esta es una vieja cantaleta de Daniel Ortega. Quiere negar legitimidad a las protestas, a la lucha cívica del pueblo nicaragüense y adjudicarlo todo a una conspiración internacional. Esto no puede ser nada más falso que esto. La lucha del pueblo nicaragüense es auténtica, es legítima y simplemente aspiramos a reconstruir una nación democrática que Ortega nos ha arrebatado. Y este lenguaje antiimperialista que ha vuelto a revivir después de algún tiempo, tiene por objeto justificar también ante sus propias bases las acciones abusivas, arbitrarias que está desarrollando y la ofensiva represiva que está desarrollando contra la población, contra los opositores. Ortega miente y no engaña a nadie. Llama la atención las cosas que no dijo en ese discurso. No habló una sola palabra del repudio internacional que está recibiendo. No habló una sola palabra de los presos políticos. No habló una sola palabra del acoso y la ofensiva generalizada que tiene contra el periodismo nicaragüense. Porque Ortega lo que pretende es ocultar la realidad y vendernos una realidad alternativa que afortunadamente nadie ni en Nicaragua ni fuera de Nicaragua cree. Y si no es suficiente lo que está diciendo, pues termina amenazándonos a todos con aplastarnos por la fuerza de las armas. Eso es lo que quiere decir cuando él dice el pueblo armado no será aplastado. Es decir, él se considera el pueblo, él y su gente son el pueblo y nosotros somos los agentes del imperialismo, aquellos que debemos de ser aplastados por las armas, cuando lo único que hemos hecho es salir a pecho descubierto a las calles a reclamar libertad, sin armas, pacíficamente, como lo muestra todos estos presos que esperaron en sus casas y no opusieron ninguna resistencia cuando los llevaron a las prisiones, pues, y los secuestraron. Y como decía Carlos Fernando, aparentemente se los llevaron al chipote. Estas declaraciones... Estas declaraciones, perdón, don Luis, son una amenaza de baño de sangre, Carlos Fernando. Bueno, Ortega siempre ha intentado justificar la represión y alegar incluso que en Nicaragua hubo una guerra civil o dos bandos en conflicto o un golpe de Estado, y ha estado a la vista pública de todo el mundo que lo que ocurrió fue gente que salió a protestar, estudiantes, luego grandes manifestaciones. Es cierto, se tomaron las universidades, los campos, hubo barricadas, pero nunca hubo una guerra civil. Y cuando Ortega dice el pueblo armado será aplastado, lo que está es invocando otro ejército, un ejército paramilitar que él armó y que el ejército de Nicaragua, de acuerdo a la ley, debería desarmar, y no lo desarma porque el jefe de ese ejército paramilitar, irónicamente, es el propio presidente de la República. Entonces sí es una amenaza para que la gente tenga miedo, para que se paralice, y lo que le está diciendo a los nicaragüenses es que en efecto todos somos rehenes de esa dictadura y que la violencia no tiene límites y que lo que hoy está mal, mañana puede estar todavía mucho peor en materia de represión. Claro, habla usted de ejército y de grupos paramilitares. Don Javier, usted mencionaba al inicio cuando conversábamos fuera de cámara que sí ha habido un proceso en el cual se han venido armando y comprando todo tipo de artillería en medio de este contexto. Sí, definitivamente todo esto es una estrategia muy bien planeada por Ortega y Rosario Murillo y sus asesores de armarse hasta los dientes
Vemos cómo con el apoyo de Rusia, y hay que decirlo claramente porque así ha sido, se ha armado fuertemente lo que es el ejército. Yo no diría que Nicaragua, más bien es un ejército familiar ya de una dinastía, como se está diciendo, bicéfala, ¿verdad? Una dictadura que gobierna Nicaragua en este momento. El pueblo de Nicaragua está desarmado. Esta situación es muy diferente a los años 70, cuando había un brazo armado que era el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que pudo dar una batalla contra una Guardia Nacional de Somoza, donde estuvieron muchos nicaragüenses, pero también hubo muchos costarricenses que ofrendaron su vida y su sangre allá en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, aquí decir que el pueblo armado jamás será aplastado, eso es mentira. El pueblo de Nicaragua, la gente buena de Nicaragua, no está armada. La gente de Nicaragua lo que tiene únicamente es, como lo ha dicho Carlos Fernando, la posibilidad, como lo hicieron en abril del 18, de hacer barricadas, de cerrar algunas calles, etcétera, pero fueron acribillados. A Ortega se le atribuyen más de 380 crímenes de lesa humanidad por lo que sucedió a partir de abril del año 18. Que siguen en la impunidad. Siguen en la impunidad y lamentablemente Ortega no ha permitido el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no ha permitido el ingreso de otras organizaciones que quieren verificar la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Hace pocos días la Corte aquí en San José dictó medidas cautelares a favor de los que están detenidos y Ortega ni siquiera se digna a responder eso, ni el canciller Moncada Colindres tampoco lo hace. Claro. Don Luis, ¿qué vamos a esperar de aquí al 7 de noviembre? ¿Vamos a tener una elección? ¿Qué va a pasar con los presos políticos? ¿Van a seguir hasta ahí a perpetuam o los va a soltar después de la elección? Bien, eso es un pronóstico, ¿verdad? Que requiere meterse en la mente de Daniel Ortega, cosa que es bastante difícil. Sin embargo, yo preveo que de aquí al 7 de noviembre los presos, o al menos la inmensa mayoría de ellos, van a continuar retenidos por el régimen. No veo al régimen soltándolo. Ortega va a intensificar o a mantener aún en un alto nivel la represión durante lo que sería el periodo de campaña, porque no quiere que haya ningún tipo de movilización popular. Él teme a una campaña normal porque piensa que se pueden reactivar las protestas y que la gente salga a las calles nuevamente a reclamar su libertad. Por lo tanto, la campaña va a ser completamente opaca, completamente mínima y la represión se va a mantener en un alto nivel. Después, puede ser que intente negociar la libertad de los presos o no, pero es difícil anticiparlo. Carlos Fernando, ya es, digamos, un hecho de que no se va a poder hacer nada, va a haber que esperar a ese 7 de noviembre que haya esa elección truqueada, y luego, ¿qué esperarían ustedes desde el exilio y quienes están oponiendo a lo interno de Nicaragua? Bueno, yo creo que el dilema o el desafío para la sociedad nicaragüense y también para la comunidad internacional es ahora, no es necesario esperar el 7 de noviembre, si ya sabemos que aquí se cerró la vía electoral, de manera que yo esperaría, por ejemplo, que la Organización de Estados Americanos convoque a su Asamblea de Cancilleres y que decidan, ya sea si hay o no los votos para aplicar la Carta Interamericana Democrática o pronunciarse de manera clara si va o no los gobiernos que están agrupados en torno a la OEA, y diría lo mismo para la Unión Europea y para Estados Unidos y para otros representantes, si van a aceptar los resultados de esa elección. Vamos a ver, si esta elección no es democrática, entonces el resultado, que sería la reelección de Ortega y su Asamblea Nacional, van a tener reconocimiento diplomático, político y legitimidad de la comunidad internacional. Yo creo que eso debe decidirse desde ahora, por lo menos la advertencia de qué es lo que va a ocurrir y qué implicaciones tiene eso para los organismos multilaterales y regionales de crédito, para el Banco Interamericano de Desarrollo, para el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es una de las fuentes principales de financiamiento de la dictadura de Ortega. ¿Cómo valora usted hasta el momento la respuesta de la comunidad internacional a lo que pasa en Nicaragua? La respuesta ha sido muy fuerte en los últimos 2 meses. Ha sido tardía. Evidentemente hay muchas crisis internacionales que demandan su atención, pero yo creo que está claro de que aquí
Ortega perdió su última oportunidad de ser parte de la solución política nicaragüense en las elecciones del 7 de noviembre. Unas elecciones medianamente competitivas habrían permitido un cauce de salida. Creo yo que hay una comprensión a nivel internacional de que Daniel Ortega y Rosario Murillo ya no son parte de la solución de Nicaragua. La transición democrática es sin Ortega y sin Rosario Murillo. ¿Cómo se sale de esta pareja de dictadores? Es un desafío muy grande. Yo solo puedo imaginarme la necesidad de una máxima presión diplomática, política, económica, nacional e internacional, y eso incluye a los empresarios nicaragüenses, eso incluye a la sociedad civil nicaragüense, a la Iglesia Católica nicaragüense, porque yo no creo que la solución pueda venir solo de afuera para sacar a estos dos dictadores. Voy primero entonces con esa solución que viene desde afuera. Don Javier, ¿cómo ve usted, qué perspectiva le ve a esa respuesta de la comunidad internacional ante este escenario que plantea Carlos Fernando? Bueno, como bien lo dice Carlos Fernando, en estos últimos 2 meses sí ha habido, digámoslo así, una mayor evidencia de preocupación a nivel internacional. Sin embargo, yo creo que llegó el momento, ahora sí, de hacer las cosas como se tienen que hacer, con fuerza, y en ese sentido, ¿y cómo es eso? ¿Cómo debería ser eso, con fuerza? La comunidad internacional, la OEA, debe de ya convocar a una asamblea urgente de cancilleres donde se discuta la aplicación ya de una vez por todas de la Carta Democrática. Hay que empezar a aislar al régimen de Ortega y de Murillo desde el punto de vista internacional. Hay que acompañar y mejorar aún más los esfuerzos que hace la Unión Europea y que hace Washington también a través de diferentes directrices y de condenas y de decomiso de objetos y de dineros y de cuentas que la dictadura tiene en diferentes países. Y creo yo que se debe empezar a hablar ya de que Estados Unidos, que no va a intervenir militarmente, y eso tiene que quedar muy claro, aquí no va a haber una intervención militar de los Estados Unidos, que es siempre el muñeco con que Ortega engaña en sus salidas de que hay una intervención extranjera, etc. Eso no va a suceder. Estados Unidos no se va a meter en eso. Pero sí tiene un brazo muy fuerte, que es el de suspenderle los beneficios del Tratado de Libre Comercio a Nicaragua, para que entonces sientan ya de una vez ese peso político y ese peso económico. No es posible tampoco que no se haya aplicado la Carta Democrática, que Costa Rica, que tiene todo el derecho y tiene toda la voz para levantarla en el seno de la Organización de los Estados Americanos, no haya pedido ya urgentemente una reunión para examinar este tema de Nicaragua. ¿Cómo ve usted la posición de Costa Rica ante la respuesta que ha dado hasta el momento? Bueno, ha sido una posición yo creo que ambivalente, porque cuando comenzó la pandemia en marzo del año pasado vimos que hubo una reunión en Peñas Blancas con el canciller Denis Moncada, muy cordial, pero ahí no hay ninguna necesidad de ser tan cordial. En diplomacia hay que saber pensar y hay que saber actuar. ¿Y cuál es el momento para actuar? Yo creo que ha habido un traspié también cuando el gobierno del presidente Alvarado intentó enviar una embajadora a Nicaragua. No se justificaba en ningún momento el envío de una embajadora a Nicaragua, de un jefe de misión, porque eso es ni más ni menos que legitimar a la dictadura que está en este momento en el poder en Nicaragua. Fue, y reconozco que fue una decisión inteligente a retirar esa posibilidad del envío de esa embajadora. Pero ahora lo que yo diría es que Costa Rica ya debe levantar la voz en el seno de la OEA y exigir ya la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Perfecto. Don Luis Carrión, habíamos quedado en la otra parte que mencionaba Carlos Fernando, el tema a lo interno de Nicaragua. Los empresarios, la Iglesia Católica, ¿qué es la perspectiva de cómo van a reaccionar a estos resultados electorales del 7 de noviembre? Bien, mi expectativa es que unánimemente rechacen esos resultados. La Iglesia Católica ha estado haciendo llamados para que se cumplan las condiciones mínimas para hacer unas elecciones que puedan ser reconocidas y que puedan ser legítimas. El sector de los empresarios creo que en estos momentos están muy golpeados, hay muchos que han tenido que salir del país, aparte de los que tienen en prisión, ¿verdad? Pero ellos también tienen que sumarse. Ellos son actores muy importantes para este esfuerzo de presión al régimen. Pero tienen que reorganizarse, tienen que recomponerse y tienen que reconocer que con el gobierno de Ortega
no van a tener nunca seguridad, ni siquiera de sus propiedades, no van a tener nunca seguridad de las reglas del juego que se las cambian cuando les da la gana, ni siquiera van a tener seguridad sobre su libertad y sobre su integridad, como lo demuestran las capturas y las persecuciones que se han dado contra estos sectores. Y bueno, la sociedad civil en este momento está golpeada por la represión, pero se va a recomponer y va a retomar la actividad de oposición y de protesta en los próximos meses sin ninguna duda. Don Luis, ¿y usted cómo ve esta posibilidad que mencionaba don Javier de que el gobierno de los Estados Unidos, la administración Biden, pueda quitarle los beneficios del Tratado de Libre Comercio a Nicaragua ante la presión después de la elección? Bien, yo creo que el régimen de Ortega tiene que ser presionado de manera muy fuerte, ¿verdad? La máxima presión posible que puede ejercerse desde el plano internacional que se sume a los esfuerzos nacionales. Y en este sentido, el suspenderlo de alguna forma del Tratado de Libre Comercio, pues sería un golpe muy fuerte. Es cierto que afectaría a sectores de la población y en ese sentido, pues no es lo más deseable, pero Ortega nos está dejando sin opciones. El único responsable de lo que ocurra en términos de sanciones es el régimen de Ortega, porque lo que se le está pidiendo es nada más que respete y garantice las libertades democráticas y que cree las condiciones para unas elecciones libres y competitivas. Y eso está en la Constitución de Nicaragua. No se está pidiendo nada ajeno a lo que está en la Constitución de Nicaragua. Así que si se sobrevienen sanciones sobre el gobierno y esas sanciones afectan a los nicaragüenses, el único responsable de eso es Daniel Ortega. Ese impacto sobre los nicaragüenses del que usted habla también se daría si, por ejemplo, los organismos financieros internacionales le cortan el flujo, y usted hablaba, don Carlos Fernando, en este momento el BCE, los organismos internacionales han seguido prestando dinero y eso pues ayuda a que el régimen se mantenga. Pero cortar ese flujo de dinero también tendría un impacto brutal en el pueblo nicaragüense. Mire, en general sí se ha producido una reducción del acceso del régimen de Ortega a la cooperación internacional multilateral y bilateral de los gobiernos. La excepción ha sido el Banco Centroamericano de Integración Económica, que tiene socios, los gobiernos de Centroamérica, y tiene también socios extrarregionales. Es cierto que algunos de esos préstamos han estado dirigidos a infraestructura, a carretera, a hospitales, pero otros han sido dirigidos a la policía de Nicaragua, a la policía represiva. Y el Banco Centroamericano tiene que regirse por parámetros que tienen que ver no solamente con el aspecto técnico del pago de los resultados, sino también con derechos humanos, con principios democráticos, y a final de cuentas, este régimen de Ortega aislado no le va a poder pagar más adelante al Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces, ese es un desafío para la región, para el gobierno de Honduras, para el de Guatemala, para el de El Salvador, también para el de España, que son socios extrarregionales. Yo creo, a propósito del tema del papel de Costa Rica, y en eso yo sí creo que Costa Rica ha jugado un papel importante para, uno, acogiendo a los refugiados en este país, y dos, con el tema de los derechos humanos y en la OEA, pero hay un vacío en la región centroamericana. Yo quiero ver la posición del gobierno de Honduras, que se abstuvo junto con Belice a la hora que en la OEA se condenó al régimen de Ortega. Costa Rica participó en esa condena, también Guatemala y El Salvador, pero Honduras y Belice se abstuvieron. ¿Cómo se pueden abstener frente a violaciones tan flagrantes a los derechos humanos? Ojalá que pueda dar otro paso Centroamérica en esta dirección. Don Javier, ¿cómo leemos ese vacío en Centroamérica del que habla Carlos? Muy lamentable, ¿verdad? Porque tiene toda la razón Carlos Fernando. En el tema es inexplicable que Honduras, un país limítrofe con Nicaragua, que también vive el flujo migratorio hacia ese país de nicaragüenses, que evidencian que nadie sale de su país y no tiene necesidad de salir. Aquí la gente está siendo prácticamente conminada, expulsada a dejar su territorio. No comprendo cómo Honduras no ha tenido una posición, digámoslo así, más clara, más diáfana y más acorde con lo que piensa Centroamérica. Costa Rica, es cierto, sí, ha hecho esfuerzos importantes, pero yo diría que debería levantar aún más su voz. Costa Rica, a pesar de lo que se diga, tiene la voz más potente en Centroamérica
de cualquiera de los otros países del Triángulo Norte para poder decir en la OEA las cosas tal cual como son, para gestionar en la OEA y en otros organismos internacionales las cosas como son. Por ejemplo, en el caso del Banco Centroamericano de Integración Económica, es inexplicable que Costa Rica haya aprobado un préstamo a Nicaragua que fue utilizado para avitallar y para equipar aún más a la policía represiva del régimen de Ortega y de Murillo. Fondos del BESIE para compras militares. Sí, lo que lo va a decir también don Carlos Fernando, no para la policía propiamente, que es la que Ortega, policía que está dirigida por el consuegro de Ortega, el comisionado Francisco Díaz, que es la policía que sale a la calle a reprimir al pueblo nicaragüense cuando protestan por más libertades, por derechos de expresión, a los los que persiguen y encarcelan y desaparecen en muchos de los casos a la gente. Es un préstamo que se aprobó antes de la represión de 2018, pero siguió ejecutándose ese año y posiblemente hasta finales del año, 2019, para la construcción de estaciones policiales y otro tipo de recursos. Claro. Don Luis, ya para ir cerrando, ¿qué le queda a la ciudadanía nicaragüense? Es de esperarse que con todo este ambiente de represión y todas estas leyes que se aprobaron recientemente, pues no vaya a haber ni manifestaciones, ni una situación como la del 2018. No, en este momento yo no preveo que hayan nuevas manifestaciones y precisamente parte de la justificación de esta represión tan grande que incluso está alcanzando fuertemente a los periodistas. Ya los periodistas, algunos ya ni siquiera le piden a los entrevistados que se abstengan de hacer cierto tipo de comentarios por temor a que los vayan a sancionar a ellos. Todo esto tiene por objeto que no ocurra nada en este proceso electoral, en esta campaña electoral. Cuando digo nada, es nada, que no hayan manifestaciones, que no haya campaña. Incluso el Partido Ciudadanos por la Libertad se quejó públicamente un día de esto de que no tenía ni un peso, de que posiblemente se iba a ver obligado a cerrar su oficina. ¿Y con qué campaña se puede hacer con eso? No se puede hacer ninguna campaña. Así que aquí tenemos que prepararnos para continuar una lucha cívica lo que se pueda en estos próximos meses y continuar después, porque Nicaragua tiene que salir de esta situación. Esta situación es insostenible y Ortega tiene que salir y Murillo tiene que salir para que se pueda abrir no solo las puertas a una transición democrática, sino también lo otro que es el gran reclamo de abril y mayo y junio del 2018, que es la justicia para las víctimas, que hasta ahora siguen sin recibir ningún tipo de justicia por los daños que sufrieron, la muerte de sus familiares, heridos. Más de 1,000 personas fueron heridas en todo ese tiempo y toda esa gente sigue sin ninguna compensación, sin ningún reconocimiento y sin que se les haga justicia. Claro. Se nos acaba el tiempo. Voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto me den sus conclusiones. Quiero iniciar con el señor ex embajador, don Javier Sancho, para un poco qué podemos esperar en Costa Rica en los próximos meses cuando esto pues siga creciendo. Bueno, lo que vamos a ver el 7 de noviembre, Ortega va a ganar las elecciones sin ninguna duda. Va a haber más migración hacia Costa Rica. Veremos cómo reacciona la comunidad internacional. Yo diría que tiene que haber una reacción muy fuerte si se llega a la elección sin supervisión internacional que garantice un resultado limpio en las elecciones y que se libere a los presos políticos que tienen en este momento. Muy difícil que Ortega cambie, muy difícil. Se lo dijo el presidente Óscar Arias Sánchez en 1986 a Daniel Ortega en Esquipulas. Usted no está preparado para entregar el poder. Yo sí lo estoy cuando me corresponda. Esa fue una frase que Óscar Arias se lo dijo de frente a Daniel Ortega y que hoy, 35 años después, estamos viendo que cobra plena vigencia. Muchas gracias, don Javier. Continúo con usted, don Luis Carrión, uno de los excomandantes de la Revolución Sandinista y ahora líder opositor. Concuerdo con el pronóstico de don Javier. Y yo quiero invocar e insistir en que la comunidad internacional no puede dejar pasar esta farsa electoral sin desconocerla plenamente y sin tomar las acciones que estén en sus manos, en su poder,
para presionar al régimen. De otra forma, vamos a estar estimulando nuevas dictaduras, nuevos caudillos, que hay varios aspirantes en América Latina, y vamos a revertir los avances democráticos que se han logrado en las últimas décadas, que van a ser revertidos si los dictadores se pueden salir con la suya impunemente. Muchas gracias, don Luis. Termino con usted, Carlos Fernando Chamorro. Es imposible ser optimista a corto plazo. Es decir, Ortega se va a reelegir, la crisis se va a agravar, hay que esperar la reacción de la comunidad nacional e internacional. Y yo solo puedo ser optimista y tener una esperanza a mediano plazo, porque ese sistema dictatorial no es sostenible, ni políticamente, ni socialmente, ni económicamente, pero no se va a ir por las buenas, es decir, no va a dejar Ortega, casi le digo Somoza, el poder, si no hay una presión máxima nacional e internacional. Y yo como periodista quiero estar ahí en Nicaragua para contar esa historia de cómo se cambia esta otra dictadura de manera pacífica, de manera cívica. Va a ser doloroso porque yo no veo a Ortega y a Murillo saliendo por la puerta como deberían de salir, repudiados por el pueblo. Se van a aferrar al poder y le van a imponer más dolor y más sacrificio al pueblo de Nicaragua, pero vamos a salir de esa dictadura. Bien, muchísimas gracias a todos nuestros invitados y a usted, Carlos Fernando, de verdad mi completa admiración y respeto por ese papel que realizan ustedes de un periodismo valiente, con una voz fuerte, aún desde el exilio. Mi respeto y que sepa que siempre está en su casa. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana.